Hola, bienvenidos a Contrapunto Explica, un espacio en donde con peras y manzanas les explico temas relacionados con lo económico y lo financiero. Yo les voy a hablar de una estrategia bastante interesante, bastante buena. Es una estrategia para construir portafolios y es una estrategia que se llama Core Satellite, ¿no? Es una estrategia que en la parte central de la estrategia, ¿no? De ahí el core, la parte central de la estrategia bueno, es la parte grande de la estrategia, es una parte diseñada para proporcionar estabilidad, diversificación y rendimientos a largo plazo. Y luego tienes una parte satelital en donde se puede hacer un manejo activo. Pero bueno, vamos paso a paso. La parte central suele componerse de temas o de una estrategia pasiva o semipasiva, ¿no? Es decir, generalmente cuando tienes una estrategia tienes un benchmark y lo que hay en esa estrategia es el benchmark, ¿no? O bueno, lo que hay en la parte central de la estrategia es el benchmark. Por ejemplo, si tu benchmark es el S&P, entonces en la parte central de tu estrategia está el S&P. Puede ser un fondo indexado o un ETF de bajo costo o lo que sea, pero tienes un S&P en 60-70% del portafolio. Si tu estrategia es de renta fija, ojo, porque además es una estrategia que no solo funciona para el equity, ¿no? Funciona pues puede ser para cualquier tipo de activo. Particularmente yo lo utilizo en los fondos de renta fija que manejo. En dos de esos fondos yo utilizo esta estrategia para generar rendimientos y para generar alfa. Pero bueno, también te funciona para la renta fija. Por ejemplo, si tu universo, si tu benchmark es la curva de M bonos o los bonos nominales de largo plazo, entonces tienes que tener en la parte core 60-70% del portafolio digamos que en exposición a la curva de manera pasiva. Pasiva o semipasiva, ¿no? Puedes tener, obviamente, tu exposición a toda la curva y si de repente dices, oye, ¿sabes qué? No me gusta, ahorita no me está gustando tanto el nodo de 30 años. Entonces, en lugar de tenerlo a exposición de mercado, le voy a bajar un 2 un 3%. O ahorita no me gusta ahorita me gusta el nodo de 10 años, entonces le subo a 3-4% la exposición. Si en el caso de equity, hoy sabes que tengo el S&P, pero me gusta mucho particularmente Nvidia, Apple y Tesla, entonces compro un poquito más, entonces tengo el S&P con ciertos tilts hacia las empresas que me gustan, pero tienen que ser tilts no tan fuertes, ¿no? Simplemente algunos views extras para generar ese rendimiento extra. Eso es en la parte core. En la parte satelital, o en la parte, sí, en la parte satelital, son posiciones obviamente más pequeñas del core. En la parte satelital representa el 40 o el 30% de la estrategia, que lo que buscan es potenciar rendimientos, ¿no? Aquí, en esta parte satelital, generalmente no tienes cosas que están en el benchmark, tienes cosas que están fuera de tu benchmark, y se invierte en activos específicos y tácticos, ¿no? En esencia, digamos que es el componente en donde se puede aplicar estrategias activas, buscando aprovechar oportunidades o tendencias del mercado, ¿no? Por ejemplo, si tu benchmark es el S&P, ¿no? El S&P son las 500 acciones de más alta capitalización en el mercado de Estados Unidos. Entonces lo que puedo hacer es que en la parte satelital puedo tener acciones de pequeña capitalización o puedo tener acciones europeas o puedo tener incluso algo que se comporte como equity, ¿no? Puede ser un commodity específico. Este, entonces, ahí, si te fijas, estoy completamente fuera de mi benchmark, y lo que estoy buscando es generar un manejo activo para generar un alfa, ¿no? O para ganarle a mi benchmark. Mientras que en la parte core no, en la parte core lo que tengo es mi benchmark y probablemente con algunos tilts según views de mercado, ¿no? Esto se vería así y les enseño la pantalla muy rápido. En esencia tienes el core, ¿no? Este es el concepto de la estrategia, tienes el core, que esto es como el 60 o el 70% de la estrategia, y luego tienes la parte satelital es en donde puedes tener el otro 40-30% de la estrategia para potenciar rendimientos, ¿no? Y aquí hay un ejemplo, puede ser el portafolio global, y entonces tienes algunos factores o sectores en los que te gustan, incluso cosas fuera de benchmark, como puede ser un commodity, ¿no? Eh, entonces, bueno, tienes esto. ¿Cuál es el objetivo de hacer este tipo de estrategias? La primera es reducir costos y riesgos mediante el core,
¿no? Al final del día, la mayoría de tu inversión va a estar en algo pasivo o semipasivo con costos bajos, ¿no? Y además, dado que vas a estar muy expuesto a tu benchmark, el tracking error, es decir, el riesgo de alejarte mucho de tu benchmark, se reduce. ¿Por qué? Porque el 60 o el 70% de tu portafolio va a estar invertido en tu benchmark. Entonces, reduces costos, ¿no? En el core, dado que es pasivo, tampoco va a haber mucho movimiento activo de inversión. Tienes además, minimizas el riesgo de irte muy lejos de tu benchmark, ¿no? Nunca, o sea, para práctica, salvo que tengas un fondo completamente activo, pues no es muy deseable estar separado de tu benchmark por mucho, ¿no? Si el S&P gana 10% y tú de repente ganas un año 15, pero el otro pierdes 3, pero el otro ganas 8 y el S&P es mucho más consistente que tú, pues en realidad no estás generando mucho valor, ¿no? Sin embargo, si el S&P gana 10 y tú ganas 12 y al siguiente año el S&P gana 8, pero tú nada más ganaste 7, o sea, al final del día te estás moviendo respecto a la tendencia del S&P, pero a la larga estás generando valor. Poco, 1 o 2% anual, pero de todas maneras es un valor eh, que nace del manejo activo, ¿no? Y no quieres estar muy lejos de eso, porque si no te vuelves una veleta, ¿no? Entonces, realmente ya no, o sea, tu índice o lo que busca replicar la clase de activos, pues ya no es el S&P, es otra cosa, ¿no? Eh, Otro objetivo es incrementar potencial de rentabilidad mediante los satélites, ¿no? Al final del día, el tracking error se controla en el core, en la parte central, pero el alfa se genera en la parte satelital, ¿no? Es decir, la parte satelital es un manejo activo, un views más específicos de mercado que tienen como fin última generar alfa. Y por lo tanto, pues esta estrategia combina lo mejor entre el mundo pasivo y el mundo activo. ¿Para quién está hecha esta estrategia? Para inversionistas de largo plazo que buscan equilibrio entre estabilidad y crecimiento y para quienes desean mantener una base pasiva, pero con un espacio para generar ideas activas de inversión. Ahora, ¿qué características positivas tiene este tipo de estrategias? ¿No? Primero, maximiza el information ratio. ¿Qué es el information ratio? El information ratio es el alfa, ¿no? Es decir, el rendimiento en exceso de tu índice. Por ejemplo, si el S&P rindió 10% y tu fondo rindió 12%, entonces tu alfa es 2. O mismo caso con renta fija. Si toda la curva de bonos de Mebonos rindió 5 y tú rendiste 6, tu alfa es 1. También hay alfas negativas, ¿no? Si rindes 4 y tu benchmark rinde 5, entonces tienes una alfa negativa de -1. Entonces, la idea es que te maximice el information ratio. El ratio, como bien lo dice, es una división. Arriba tienes el alfa y abajo tienes el tracking error. Es decir, qué tan lejos te encuentras respecto al benchmark o qué tanto riesgo estás asumiendo respecto a tu benchmark. No riesgo absoluto, sino riesgo respecto a tu benchmark. Y entonces, ¿cómo maximizas una fracción? ¿Cómo maximizas una razón? Pues obviamente lo puedes hacer de dos formas. O maximizas el numerador, en este caso es el alfa, o minimizas el denominador, en este caso es el tracking error. Lo que te hace la estrategia es que te busca hacer las dos. Te busca maximizar el alfa a través de la gestión de los satélites y te minimiza el tracking error a través de tu parte core de la estrategia, ¿no? Obviamente, dado todo esto que acabo de decir, pues obviamente minimiza el riesgo innecesario, es decir, el riesgo en exceso del benchmark, maximiza el valor de las decisiones activas, controla el tracking error, eh, y bueno, eso es lo que te hace este instrumento, ¿no? Eh, una limitación de este instrumento o de esta estrategia es que pues, en los satélites no puedes tener lo que tú quieras, ¿no? Si al final del día tu mandato es ganarle a la curva de bonos nominales, pues el 60-70% de tu portafolio va a estar en bonos nominales, el resto va a estar en los satélites, pero los satélites no pueden ser cosas muy diferentes a los bonos nominales. En los satélites podemos encontrar bonos corporativos, bonos cuasi gubernamentales, ABS, ¿no? Asset Backed Securities, en forma de bonos.
pero no podrías tener en el satélite un S&P, o no podrías tener en el satélite algo muy volátil, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces el satélite lo que va a hacer es que te va a imprimir demasiada volatilidad para una estrategia que no necesariamente es tan volátil, ¿no? Entonces, no puedes, o sea, en los satélites tienes que tener cuidado cómo los escoges si es que quieres que se dé esta maximización del information ratio, si no, simplemente estás metiéndole volatilidad a lo menso, a la estrategia. Entonces, sí tienes que tener cuidado con cómo escoges los satélites. Pero si lo haces bien, y si piensas a largo plazo, una estrategia core satellite va a tender a, o sea, si de repente lo ves contra su benchmark y contra otros pares del mercado que no hacen este tipo de estrategias, vas a ver que un fondo que tiene o que tiene una estrategia core satellite, vas a ver que tiene un rendimiento superior en el largo plazo a la mayoría de los pares, y además lo está haciendo con un riesgo mucho más acotado que la mayoría de los pares. Es decir, tienes lo mejor de los dos mundos, tienes más rendimiento con menos riesgo. Entonces, lo bonito de esta estrategia es que te ayuda a gestionar las dos partes de la ecuación. Maximiza tu rendimiento y busca minimizar tu riesgo también. Pero se tiene que hacer bien y se tiene que pensar a largo plazo. Obviamente en periodos de corto plazo, pues no necesariamente va a funcionar, pero en el largo plazo, pues es una estrategia que tiende a ser ganadora, ¿no? Pues nada, les quería platicar de esta estrategia. Si tienen dudas, comentarios, avísenme en los comentarios de abajo, denle like, suscríbanse, compártanlo y sin más nos escuchamos el siguiente jueves. Saludos.